Ok, jóvenes, entonces vamos a continuar entonces con la segunda parte de la función tangente en su libro. Entonces vamos a ubicarnos en la parte donde dice clase número 4 y para darle continuidad con lo que es la tangente, ¿no? En esta parte de la clase se me aparecen ya ejercicios de aplicación utilizando la función trigonométrica de tangente. Para esta parte también vamos a ocupar la calculadora, entonces les pido que por favor también la tengan a mano para poder trabajar. Y veamos entonces el primer ejemplo, que es el ejemplo 1.7 que aparece en su libro. Y dice así el ejemplo, encuentra el valor de x y para esto utilice la tabla última que mostré en el video anterior, o la calculadora, ¿no? Entonces me piden que encuentre el valor de x que tengo en este triángulo rectángulo. Vean que ahora me están dando el valor de 40 grados del ángulo agudo que tenemos por acá. Me están dando en todo caso el lado adyacente, pero lo que yo no conozco es el lado opuesto, ¿no? El lado opuesto al ángulo de 40 grados. Por tanto, entonces, por definición de función trigonométrica de tangente, sabemos que la tangente se define como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que es lo que nosotros vimos en el video anterior. Por tanto, me va a quedar entonces, fíjense ahora, me queda tangente del ángulo que estoy analizando, que en este caso es 40 grados, tangente de 40, es igual al cateto opuesto o lado opuesto, que es x, que no lo conozco, sobre el lado adyacente, que en este caso es 10. Entonces acá tengo un cociente, por tanto tengo una división. Este 10 está dividiendo, por tanto al pasar al otro lado va a pasar a multiplicar. Pero también esta razón que yo tengo por acá también se puede utilizar las propiedades de la igualdad de tal manera que también puede quedar expresado como x sobre 10 es igual a la tangente de 40, ¿no? Ahora sí, este 10 se está dividiendo, pasaría a multiplicar, por tanto me quedaría que x, que es el valor que ando buscando, el valor que necesitamos encontrar, es igual a 10 por, recuerden que el punto implica la multiplicación, entonces sería 10 por la tangente de 40 grados. Entonces aquí tenemos las dos opciones. O usted busca el valor de la tangente de 40 grados en valor de tabla, que lo tiene en su libro, o en su defecto utiliza la calculadora tomando cuatro cifras. Bien, en la tabla, si ubico el ángulo de 40 grados y me muevo hacia la derecha en la intersección donde se encuentra la tangente, me doy cuenta que ese valor de la tangente de 40 grados, un valor aproximado a cuatro cifras, es 0.8391. Entonces, al hacer la sustitución, me va a quedar que x es igual a 10 por 0.8391, ¿no? Estoy utilizando aquí los dos paréntesis para no confundir este punto con el punto decimal del número, ¿no? Bien, entonces hacemos la multiplicación ahí, multiplicaríamos 10 por 0.8391 y eso nos da un valor que de x igual a 8.391. Bien, si usted quiere utilizar la calculadora también perfectamente lo puede hacer. 10 por la tangente, en este caso de 40 grados. Y pues vea que es exactamente el mismo valor, nada más que la respuesta en el libro aparece redondeado a tres cifras decimales. 8.3, si ustedes se fijan, en la cuarta cifra aparece un 9, como es un número mayor que 5, por tanto redondeamos la tercera cifra a una unidad mayor, en este caso es 1, ¿no? Por eso me queda 8.391, que es lo que tenemos por acá. Bien, entonces vamos a continuar con la presentación y vamos a hacer el ejemplo 1.8 que aparece en el libro. Y este es un ejemplo bastante interesante y muy clásico de los ejercicios de décimo grado en la parte de trigonometría. Pero veamos qué es lo que nos dice el ejemplo. Dice la figura 1.6, que es la figura que tenemos por acá, la figura que ustedes tienen en su libro, muestra que una persona mira a la cima de un árbol. Si el ángulo θ es igual a 25 grados, encuentra la altura del árbol hasta las décimas en metros. Es decir, que en la parte cuando vayamos a redondear tenemos que redondear hasta décimas, ¿no? Muy bien. Analicemos acá. Hay un aspecto en el libro que no lo menciona. Pero es que cuando analizamos ángulos en los triángulos rectángulos,
hay ángulos de elevación, se llaman, y hay también ángulos de depresión. ¿Qué es cada uno de ellos? Bueno, el ángulo de elevación, como es el caso que tenemos acá, es que nosotros tenemos un observador que en este caso va a ser el ojo humano. En este caso tenemos una persona acá, tenemos la mirada. Imagínense que la mirada, el ojo, es, es la mirada que yo tengo aquí horizontalmente, ¿no? Toda esta línea punteada que tengo acá, esta línea que estoy marcando con el puntero, pues sería la parte del observador, la parte del ojo, ¿no? Que está observando horizontalmente. Pero ¿qué pasa si yo inclino mi cabeza hacia arriba, un poco, la giro hacia arriba? Lo que yo voy a denotar ahí es que voy a tener un ángulo de elevación, ¿sí? Cuando yo volteo mi mirada hacia arriba, vean que se me despliega un ángulo, que es este ángulo aquí que estoy marcando, que es el ángulo teta. Entonces tengo la persona, inicialmente tenía su mirada horizontalmente, inclinó su mirada hasta la punta, donde llega el árbol, ¿no? Y lo que se me forma acá es un ángulo. A esto se le llama ángulo de elevación. Si ustedes se fijan, lo que a mí se me forma acá es un triángulo rectángulo. Entre la mirada de la persona que yo tengo acá, del observador, la altura solo esta parte de las ramas y esta parte de acá, esta distancia que hay desde la persona hasta el pie del árbol, pues se me forma un triángulo rectángulo. En este caso es el triángulo rectángulo ABC. Otro aspecto que hay que denotar acá es que ya la parte del tronco del árbol, esta parte de aquí, hasta donde está la mirada del observador, es de 1.6 metros. Y eso hay que tomarlo en cuenta porque me están preguntando cuál es la altura total del árbol. Y la altura total del árbol sería, pues, si yo utilizo las letras, sería BC más CD. Es decir, toda esta distancia de acá. Y también me están dando como otro dato importante, me están dando que la distancia que hay desde este punto del ojo del observador hasta donde se encuentra el tronco, pues son 10 metros, ¿no? Hacia el pie del árbol, desde donde está el observador hasta el pie del árbol hay 10 metros. Por tanto, la lógica me induce a pensar de que toda esta distancia horizontal que yo tengo acá, toda esta distancia, pues equivale a 10 metros, ¿no? Me están dando el ángulo, por tanto, la lógica me induce a pensar que yo necesito encontrar la distancia BC porque la distancia CD ya la conozco porque me están diciendo que esta distancia, vean esta distancia de aquí, es la misma que distancia que hay acá, ¿cierto? Esta distancia de aquí entonces equivale a 1.6 metros. Por tanto, lo que yo tendría que encontrar en este triángulo rectángulo es esta altura, esta que tengo acá, BC, ¿no? Veamos entonces cómo se resuelve. Pongo acá la imagen para que nos pueda auxiliar a la hora de estarlo resolviendo. Bien, entonces lo que nos interesa, vuelvo a repetir, hasta ahorita es la altura, esta parte de acá de BC, ¿no? Si yo aplico la función trigonométrica de tangente, vea que sí me sirve porque sería en todo caso la tangente de este ángulo θ que me están dando sería igual al lado BC, que es lo que no conozco, ¿no? Vamos a utilizar en este caso segmentos BC sobre la distancia horizontal que yo tengo acá, que es la parte del cateto adyacente que yo tengo acá, ¿cierto? Que en este caso equivale a 10 metros. Veamos cómo queda entonces. Entonces me queda la tangente de 25 grados, porque me están diciendo que el ángulo equivale a 25 grados. Este ángulo θ, ya el ejercicio me dice que es 25 grados. Es igual al cateto opuesto, que lo que ando buscando, la altura, BC, que no la conozco, sobre 10, que es la distancia horizontal, o es decir, o dicho de otra forma, el cateto adyacente de ese triángulo que vale 10. Bien, aplicando las propiedades de la igualdad, entonces me queda BC sobre 10 es igual a la tangente de 25 grados. Por tanto, al despejar BC, vean que este 10 se está dividiendo, paso a multiplicar y me queda que BC, que es esta distancia, es igual a 10 por la tangente de 25 grados. Entonces acá otra vez ustedes pueden utilizar la calculadora para encontrar el valor de la tangente de 25 grados o en su defecto pueden utilizar la tabla. En este caso de acá estoy utilizando la tabla. Vean que el valor de la tangente de 25 grados en la intersección de la tabla es igual a 0.4663, ¿no? Sustituyendo entonces ese valor en el valor de la tangente de 25 grados, nos quedaría de la siguiente forma. Nos quedaría que BC es igual a 10
por 0.4663. Bien, al hacer la multiplicación entonces nos queda que BC es igual a 4.663 metros, ¿no? Bien, pero lo que acabamos de encontrar aquí en BC solamente es esta partecita de acá, ¿cierto? Pero yo necesito encontrar toda la altura del árbol, que es lo que me están preguntando. Entonces yo necesito sumar BC más CD. Por tanto, esto que yo tengo aquí, BD, que sería desde este punto hasta este punto, es la altura total del árbol, ¿cierto? Por tanto, BD es la altura del árbol. Vuelvo a repetir, BD es toda esta distancia que está aquí, toda, desde el punto B hasta el punto D. Esa es la altura del árbol. Pero si yo la quiero colocar en segmentos, en suma de segmentos, me quedaría BC más CD, que es lo que tenemos por acá. Bien, entonces quedaría de la siguiente forma. La altura del árbol, que es BD, me quedaría igual a 4.663 metros más 1.6 metros, ¿no? Que es igual a 6.263 metros. Ahora, en el libro me dice a mí que tenía que redondear a la décima, ¿no? A una décima. Entonces, si yo redondeo realmente la respuesta que yo tengo acá, vean que una décima es una cifra después del punto. Por tanto, si yo redondeo a una décima, vean que el siguiente número que yo tengo acá, después del 2, es un 6, y como es un número mayor que 5, de acuerdo a las técnicas de redondeo, vean que este número me tendría que haber quedado acá 6.3. Por tanto, la respuesta aquí realmente es 6.3 metros, redondeados o sí, a una décima, la altura de este árbol. Bien, veamos el siguiente ejemplo que aparece en su libro. Es un ejercicio, de hecho, era un ejercicio de la tarea, sin embargo, yo se lo voy a resolver acá, porque hay algunos aspectos acá que es importante recordar o de aprender. El ejercicio 1.10 me dice a mí que en la figura una persona mira la proa de un barco, ¿no? Entonces, usted está parado aquí en un muelle y usted su mirada la tenía inicialmente hacia el horizonte, ¿no? Imagínense que está viendo hacia el horizonte en el mar, ¿no? Y de repente usted baja su mirada y al bajar su mirada mire que se despliega un ángulo. Y esto cuando sucede, esta parte que estoy explicando se llama ángulo de depresión, ¿no? Yo tenía aquí inicialmente el ojo del observador, inclinó mi rostro hacia abajo y vean que se me desplegó un ángulo. Esto que está aquí se llama ángulo de depresión. Si ustedes ven entonces se me forma un triángulo rectángulo. Aquí yo tengo la mirada del observador. Aquí tengo la distancia que hay desde la proa hasta el muelle y la altura que tenemos desde este punto hacia donde está la mirada del observador, de la persona, ¿no? Y me están dando pues diferentes medidas que las vamos a ir analizando. Pero lo que yo quiero que observen acá hasta ahorita es que se me forma un triángulo rectángulo, que es lo que tenemos por acá, ¿no? Esto que está en líneas punteadas es el mismo triángulo rectángulo. Ahora bien, si ustedes ven aquí este triángulo rectángulo, yo tengo aquí el ángulo teta, pero el ángulo teta realmente lo tengo acá en la figura, ¿no? Entonces, ¿cómo saber realmente que este ángulo teta que yo tengo acá realmente es el mismo ángulo teta que yo tengo acá? Entonces, ahí hay que recordar algunos aspectos de lo que era rectas paralelas cortadas por una transversal. Vean que yo tengo dos rectas paralelas. Las rectas paralelas que yo tengo aquí simuladas, pues sería esta línea que tengo acá que se prolonga, ¿sí? No importa lo que se prolongue. Y tendría esta otra recta paralela que tengo acá, ¿ok? Que es la distancia del muelle a la proa, ¿no? Entonces tengo las dos rectas paralelas. Esta de aquí y esta de acá, que es la que tengo simulada en esta parte, ¿no? La recta transversal es esta, que es la que corta, ¿no? A ambas rectas en un punto. Entonces esa sería nuestra recta transversal. Inicialmente, el ángulo teta, este que tengo acá, sería el ángulo teta que tengo acá, pero nosotros sabemos ya por conocimientos previos que cuando yo tengo dos rectas paralelas cortadas por una transversal, los ángulos alternos internos son iguales o congruentes, ¿verdad?
Vean que este ángulo de aquí sería igual con este ángulo de acá. Por eso decimos que es teta también, porque son ángulos alternos internos. Por tanto, viendo la figura acá, este ángulo teta que yo tengo acá sería el mismo ángulo teta que yo tendría aquí. Por eso ustedes ven entonces que en el triángulo rectángulo que se me forma, este ángulo teta que tengo acá es el mismo ángulo teta que tenía en el inicio, ¿no? Bien, aclarando ese aspecto, entonces ahora analicemos lo siguiente. Lo que me están pidiendo a mí es que encuentre la distancia de la proa al muelle, es decir, esta distancia X que me están diciendo acá. Sin embargo, hay otro aspecto que hay que tomar en cuenta en este ejercicio y es saber cuál es la altura que yo tengo en este triángulo en AC y no se vayan a confundir ahí. Fíjense bien que toda esta distancia que me están dando acá, estos 2 metros más 1.6 metros, que es la altura de la persona, eh, vean que estos 2 metros están desde el agua, ¿no? Sin embargo, el triángulo rectángulo o la distancia de la proa al muelle no está desde la distancia de donde está el agua. Ojo con eso. Me está diciendo a mí que desde el agua hacia donde se encuentra la distancia de la proa hacia el muelle, vean, esta distancia es de 0.5 metros. Entonces la lógica me induce a pensar que toda esta distancia desde A hasta C es la suma de esta cantidad más esta cantidad, pero que yo le debo de restar esta cantidad, porque esta cantidad no está en esta distancia. ¿Lo pueden ver? Vuelvo a repetir, la distancia AC sería la suma de la altura de la persona, 1.6 metros, más lo que hay desde el muelle hasta el agua, que son 2 metros. Sin embargo, el triángulo rectángulo que se me forma no llega hasta el agua, sino que llega a una altura de 0.5 metros sobre el agua. Por tanto, yo necesito restarle este pedacito de acá, ¿de acuerdo? Que son los 0.5. Entonces veamos cómo quedaría el análisis, ¿no? Sería 1.6 metros más 2 metros, que es toda esta distancia, y la suma de esto le debo de restar 0.5 metros. Por tanto, eso es igual a 3.1 metros. Por tanto, esta distancia que hay desde A hasta C, es decir, desde el observador hasta el punto C, es equivalente o es igual a 3.1 metros, que es lo que tenemos acá. Y vean que entonces se me forma un triángulo rectángulo donde vamos a utilizar la función de tangente para poder resolver. ¿Por qué la función tangente? Bueno, porque me está relacionando los lados que definen la función tangente. El cateto opuesto, si yo estoy parado aquí, es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Por eso estoy convencido que la función trigonométrica que debo de emplear es la tangente. Bien, el ángulo con el cual estamos trabajando de acuerdo al ejercicio es un ángulo de 20 grados porque ya me lo dice, ¿no? Por tanto, teta es igual a 20 grados. Bueno, sigamos entonces. Lo que tenemos hasta ahorita es esto, ¿no? Tenemos este triángulo ya conformado y lo que me están pidiendo entonces que encuentre es el valor de x, que es la distancia del muelle hasta la proa. Bien, entonces me quedaría tangente de 20 grados es igual a 3.1 metros sobre x. ¿Por qué queda de esta forma? Bueno, porque yo estoy parado acá. Entonces sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Por tanto sería tangente de 20 grados es igual a 3.1 metros sobre x. Invirtiendo, me quedaría 3.1 metros sobre x es igual a la tangente de 20. Ahora lo que vamos a hacer es despejar la variable x, ¿ok? Despejar x. Por tanto, la x aquí está dividiendo, pasaría al otro lado a multiplicar. Me quedaría entonces 3.1 metros es igual a x por la tangente de 20 grados. Pero como lo que me están pidiendo es x, vean que x se está multiplicando con la tangente de 20 grados. Por tanto, si están multiplicando, la tangente de 20 grados pasaría a dividir. Me quedaría entonces 3.1 metros sobre la tangente de 20 grados es igual a x. Entonces aquí volviendo, para cambiar el valor de la tangente de 20 grados, usted puede utilizar la tabla o en su defecto el valor de la calculadora, ¿no? Por tanto, utilizando acá el valor de tabla, me queda que es 3.1 metros sobre 0.3639 es igual a x. Por último, hacemos esta división y me queda que el valor de x, es decir, la distancia que hay desde la proa hasta el muelle, es de 8.518 metros, ¿no?
que si yo lo redondeo a una décima, realmente sería 8.5 metros, ¿no? Bien, y ya para terminar entonces, ustedes van a resolver el ejercicio 1.8, donde me dice que encuentre el valor de x. Para eso ya me está diciendo que utilice la tabla, entonces los valores que voy a utilizar acá son valores de tabla. Y el ejercicio 1.9 que tiene que ver con el ejercicio del árbol que vimos al inicio, nada más que lo que va a cambiar ahora es que el ángulo que me están dando ahora es de 32 grados. Y siempre me hacen la misma pregunta, ¿cuál es la altura del árbol? Vamos a ver qué es lo que sucede cuando el ángulo cambia, ¿no? Bueno, jóvenes, aquí vamos a terminar este segundo video. Espero que completen las tareas del primero y el segundo video de la tangente y me las hagan llegar pues al WhatsApp como evidencia, ¿no? Hasta el próximo video.